Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las sagradas escrituras, con Cristo en el Evangelio de la misericordia. Iniciamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Palabra de Dios. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 7 al 9. Este día, pues la palabra de Dios nos plantea una situación de Herodes y Jesús de Nazaret. Al parecer Herodes se entera de todo lo que estaba realizando Jesús de Nazaret, sus obras, la misión que había emprendido, la evangelización que se estaba realizando. Y entonces el gobernante del tiempo de Jesús se da cuenta. Dice que se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo. Y aquí el detalle, que unos le decían que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que Elías o que alguno de los antiguos profetas. Muy interesante. Hablan que Juan había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, de Elías solo hablan que se apareció. Y de los antiguos profetas que había resucitado también. Porque la tradición judía indica que Elías no conoció la muerte. Por eso dice, Elías se había aparecido. Sin embargo, Juan el Bautista había fallecido, por tanto dicen resucitó de entre los muertos. Igualmente los profetas antiguos, por eso dice había resucitado. Solamente de Elías marcan que se aparece. Y aquí el dato interesante. Herodes entonces manifiesta y dice: a Juan le decapité yo. Esto es tremendo. Y aquí vemos cómo es el modo de proceder de Herodes y quiénes son como Herodes. Herodes había dado la orden a uno de sus guardias para que decapitara a Juan el Bautista. Él dio la orden porque le había prometido a la hija de Herodías que le regalaría lo que pidiera.
Entonces viene la muchacha y le pregunta a su madre que qué le puede pedir a Herodes, y la cabeza de Juan el Bautista es la que piden, y esa es la orden que da Herodes. Sin embargo, aquí dice, a Juan le decapité yo. Quiere decir que Herodes reconoce que con la orden que dio es como que él mismo lo hubiese hecho. La muerte del profeta Juan el Bautista, el fallecimiento, el haberse deshecho, según ellos, el haberse deshecho del profeta, Herodes, al dar la orden, es como que lo hubiese hecho. ¿Quiénes se comportan como Herodes en estos tiempos? Se están comportando como Herodes. Y es necesario que entren en conversión, que cambien su estilo de proceder. Estas personas que quieren solamente apartar y deshacerse del profeta y ver de qué manera nos quitamos de encima la presencia del profeta, porque es molesta, porque incomoda. Los que son como Herodes tienen esas actitudes de ver de qué manera eliminan al profeta. Estamos en el tiempo de la misericordia. Si el malvado se aparta de su mal camino, el Señor puede tener misericordia de él. Los que son como Herodes, he aquí la invitación a convertirse, a cambiar de estilo de vida, a tener comportamientos conforme a la voluntad del Padre. Estamos en el tiempo de la misericordia y podemos entrar en conversión. Y el Señor nos va a abrazar y recibir la conversión. Y entonces Herodes se preguntaba, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Pues este de quien oigo tales cosas. No entendía de dónde había salido, quién es Jesús de Nazaret. No entiende Herodes. Y como así en la actualidad, hay muchos que no entienden quién es Jesús de Nazaret. Escuchan hablar de él, pero nada más se quedan con eso, con lo que han oído. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Es lo que se preguntaba Herodes. ¿Será que es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Quién es pues este Jesús de Nazaret de quienes se oyen estas cosas? Y vean, la primera lectura nos ilumina, dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada que no se haya pensado, no se haya hecho, que el ser humano descubra, que el ser humano supuestamente invente, que no ya haya existido antes que nosotros lo hayamos encontrado. Todo es vanidad. Y todo ya está, no hay nada nuevo bajo el sol. Muy reveladora la primera lectura porque nos orienta cómo ver el Evangelio, unirlas, entrelazarlas.
Y el Señor entonces nos está invitando a no poner la mirada en la mundanidad, a no poner la mirada en las cosas del mundo, porque todo es vanidad. El poder, el tener. El señor Herodes tenía poder supuestamente en el mundo. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, el sol sale, se oculta, va, viene. La tierra ahí va a quedar, dice. Y se afanaron por obtener más tierra, y eso ahí va a quedar. Los afanes desenfrenados de riqueza, las vanidades, que no sirven de nada. ¿De qué le sirvió a Herodes todo el poder que supuestamente tenía en la mundanidad? Se dejó seducir por un baile y mata a un profeta. ¿De qué le sirvió? Si su vida no la puede salvar. Aquí es donde tenemos que valorar dónde se encuentra lo importante y no perdamos de vista la conversión, el volvernos al Señor, porque estamos en el tiempo en que el Señor nos está hablando a través de su palabra muy, muy directamente a nuestros corazones para prepararnos a su encuentro. Hoy es un buen día para meditar y reflexionar la palabra en ese encuentro eucarístico con el Dios único, el Dios verdadero, con Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, nuestro hermano, el mismo de quien se preguntaba Herodes quién es, este de quien oigo tales cosas. Y aún en la actualidad la gente se sigue preguntando, ¿y ese pan quién es? ¿Qué es? Y Herodes buscaba verlo, porque no comprendía. Oía de Jesús de Nazaret todos los portentos, las cosas, las obras, el modo de proceder, pero no entendía Herodes. Y para muchos es inentendible los gestos, las acciones, el obrar de Jesús de Nazaret, que el encuentro de este día con el Santo Sacramento, la adoración eucarística, la vivamos en plenitud. Recordemos que estamos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo en que el Señor nos recibe con brazos amorosos y tiernos. Su misericordia es eterna, su misericordia se muestra. Si alguien que tiene un corazón corrupto, un corazón como el de Herodes, buscaba ver a Jesús, los que son menos perversos, los que son menos corruptos, los que son menos sinvergüenzas que Herodes, ¿cómo no van a querer buscar a Jesús de Nazaret? Y así, con nuestras miserias, debilidades y pecados, acerquémonos, busquemos a Dios, busquemos querernos encontrar con Él. Dejémonos encontrar por el Señor, que Él nos hable, que Él nos muestre su corazón,
su misericordia y su bondad. Pidámosle al Señor todas estas gracias para que los momentos de oración, los momentos íntimos, los momentos de interiorización, de encuentro con el Señor a través de su palabra, pero también en el Santo Sacramento, el cual no puede ser un encuentro mayor. Ahí está el Dios único y verdadero, majestuoso, poderoso. Que podamos sentir esa necesidad de encontrarnos con el Señor, sentir esa necesidad de conversión, sentir esa necesidad de querer estar frente a Él, que Él nos hable y nosotros le hablemos con confianza, seguridad, sabiendo que Él siempre nos escucha con todas las atenciones debidas. Le pido cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este Evangelio y la primera lectura y el Salmo que nos están invitando a poner la mirada en lo eterno, a poner la mirada en lo que vale la pena, Padre. También nosotros, Padre Santo, queremos entrar en ese reconocimiento de lo que vale la pena, lo eterno, lo que no se corroge, Padre. Pon en nuestros corazones la gracia de identificar lo que vale la pena para nuestra vida, lo que verdaderamente nos lleva a la salvación. Y no poner nuestra mirada en la mundanidad, en las cosas del mundo que no salvan, que no nos darán libertad, que nos hacen esclavos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, experimentar esa necesidad de querer encontrarnos con nuestro hermano Jesús, de querer saber de Él, de buscarle, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra falta de conversión, tanto que nos falta, Padre, reconocemos. Nos falta mucho por convertirnos. Solamente tú puedes hacer la obra, realízala en nuestra vida, muestra tu poder, tu ser portentoso, majestuoso, maravilloso. Tú que te manifiestas grandemente, Padre, haz tu obra en nuestros corazones. Queremos consagrar este día para que todo lo que pensemos, digamos, actuemos, todo lo que sintamos, nuestras obras estén encaminadas en hacer tu voluntad. Y también ofrecemos los sufrimientos, las debilidades, los dolores, las tristezas, los desánimos, todo aquello que nos haga sufrir en este día, lo ofrecemos con humildad y sencillez por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión para continuar meditando en este misterio, esta palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el Sacratísimo Corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros, todo por misericordia del Padre, llamados a ser profetas de la misericordia.